Todos, para empezar, bienvenidos a esta casa de la ingeniería, tanto a los que nos estáis viendo como a los que creo que nos están, porque la jornada está retransmitida en directo, pues a los que nos están viendo también. Espero que esta jornada sea instructiva de lo que está ocurriendo con los ferrocarriles en el resto del mundo. Veréis la diferencia que hay, evidentemente, en el tema de los viajeros y las mercancías a lo largo de los ferrocarriles Latinoamérica. México, que sí que tenía ferrocarriles, dejó sus ferrocarriles de viajeros abandonados un poco, se dedicó principalmente a las mercancías en temas concesionales además. El tema de los viajeros pues tiene ciertas líneas que ha conservado, que son más o menos líneas turísticas. Luego veremos también una que está de actualidad ahora mismo, que es el Tren Maya, que le llaman, que da la vuelta a la península de Yucatán. Y veremos a ver también la nueva línea de México-Toluca, que luego explicaré un poco para qué ha valido, etcétera, etcétera, y cómo es. Bueno, ese es un poco En el resto de los países como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, etcétera, etcétera, sí tienen, evidentemente, ferrocarriles de viajeros. En México, principalmente, lo que tienen son metros. Todos son metros, prácticamente. Y son metros elevados, prácticamente también. Habréis oído hace poco tiempo una noticia de una de las vigas del tren elevado, precisamente de México, pues que falló por fatiga, además. Digo ya porque falló por fatiga. Y bueno, pues ese es el panorama que hay. Los metros pues están en Guadalajara, amplían las líneas, en Veracruz, en muchos sitios de México. Pasa lo mismo en la zona de Bolivia y no digamos ya en Brasil y en Argentina y en Chile. De hecho, además, habréis oído también las noticias últimamente de que se están vendiendo coches de viajeros y alguna que otra locomotora de Renfe a estos países. Se remodelan aquí y se venden. Bueno, esto data de ya hace años. Cuando yo fui director gerente de regionales en el año 2000-2004, en el 2001 vendimos una serie de electrotrenes a Chile que están funcionando en Chile y algún que otro vehículo que valía más venderlo que el renovarlo aquí, evidentemente, aunque aquí se renovaron muchos y dieron lugar las 448 y las 440 dieron lugar a determinados trenes que han circulado por las vías ibéricas, evidentemente, puesto que no había ancho estándar o IC. Bueno, con esta pequeña presentación, que luego veremos y nos ilustrarán además don Miguel y doña Carmen Ford López Tello, vamos a ver qué es lo que pasa con la alta velocidad en Latinoamérica. Allí no saben lo que es la interoperabilidad, no saben lo que es la alta velocidad, si la saben o la conocen, pero no quieren mucho saber de ello. Son países que se dedican principalmente a las mercancías. Tienen una gran minería. Ellos han adoptado desde el principio prácticamente el sistema americano, tanto en normativa como en vía. En vía es la estándar, la 1435 milímetros. Y ellos, los viajeros, dicen que con el metro, con los elevados, con los andariveles, etcétera, etcétera, pues tienen bastante. Bueno, están funcionando bien. Me refiero a México. En Veracruz tienen un sistema de cabinas colgadas que está funcionando francamente bien. En México, el alcalde anterior al que hay ahora quería también ponerlo e incluso estuvo investigando la forma un poco de ver qué empresa podía darles, digamos, un avance a ese estilo. Tened en cuenta que allí el coche es multitudinario y el transporte más multitudinario todavía. Y aquello, el transporte, no hay consorcio de transportes, no está unificado, cada uno hace de su capa un sayo, hay guaguas y tal que te paran donde quieren,
o tú la paras donde tú quieres también, te bajas también lo mismo. Bueno, el sistema de transportes es un poco desastre, las cosas como son, salvo en determinadas ciudades de Latinoamérica. Pero en México es un desastre, en Perú también, Lima también, porque yo he estado en ambos y tal. Está más organizado en Brasil, en la zona de Sao Paulo, que también, y en Argentina, por ejemplo, y en Chile, por supuesto. Pero lo demás, bueno, pues pecan mucho de el tener un transporte, digamos, muy alborotado y desde luego nada convencional en el tema. Una de las cosas que en algunos momentos he comentado yo con alguna de las administraciones que han querido hablar conmigo y demás, ha sido que conformasen un consorcio de transportes. El consorcio de transportes, el de Madrid, por ejemplo, y tanto el de Barcelona también, el TMB, está funcionando francamente bien. Francamente bien. Porque está uniendo autobuses, metro, cercanías, algunas cercanías, no todas, pero algunas cercanías, y efectivamente está funcionando francamente bien. Tiene un puesto de mando muy similar al que puede tener Adif o al que puede tener Renfe, y está funcionando perfectamente bien. Sabe dónde están los autobuses, qué le pasa a un autobús, qué le pasa a un metro. Y el consorcio de transportes, pues evidentemente clarifica mucho todos esa amalgama de gente que solo tiene un autobús, una guagua, y se pone a circular y a recoger y a repartir gente. Bueno, pues eso es lo que hay. En cuanto a la alta velocidad, que nos contaréis algo, lo único que sé es que pretendían unir, evidentemente, a través de una línea de alta velocidad, determinados países latinoamericanos. Un poco siguiendo lo de la autovía panamericana, evidentemente. Eso salió hace años, os contarán, y creo que ahora mismo está en el cajón de los recuerdos. Pero bueno, así que, don Luis, que eres el primero. Luego le daremos paso a tu hija. Don Luis For López Tello es un profesional de una gran categoría, ingeniero de caminos, canales y puertos, es ingeniero agrónomo también. Bueno, ha sido director de proyectos de una serie de empresas, de otras entre Canales y Tábora, que ha sido muy querida por parte de mucha gente y por mi parte también, como mucha gente sabe. Así que vamos a dejarle que nos dé su explicación, lo primero, que creo que es más importante que el pasarle la mano por la espalda. Luis, cuando quieras. Pero siempre se agradece, ¿eh? Pues vamos a ver. Primero, buenas tardes a los presentes. Bueno, perdona. Oye, quiero disculpar, que se me había olvidado, disculpar a don José Trigueros, que está de viaje. Está de viaje. El presidente del instituto. Bueno, pues muchas gracias, José María. ¿No? Primero, buenas tardes a todos y daros las gracias a don José Trigueros, aunque no esté ahora aquí, como presidente de la Asociación de Caminos y como presidente del instituto. Claro. Quería también al presidente del Comité de Infraestructuras, mi buen amigo José María, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, como os ha dicho, y nos hemos conocido en trabajos ferroviarios fundamentalmente, él desde el punto de vista de la administración de Renfe y yo de contratista entre canales y eso. Hemos sido amigos, compañeros de muchos viajes, de muchos terraplenes y muchas obras de saneamiento, terraplenes en deslizamiento y todas estas cosas. Y quería también darle las gracias, aunque no esté aquí subido, en la mesa está, a Fernando Blasco, que es otro compañero también de nuestros tiempos jóvenes, vamos a decir, en Entre Canales, Kiona y todo esto. Y que además es un poco el alma de presentar estas cosas y de animarnos. O sea que muchas gracias. Y no nos conocíamos, pero ahora nos conocemos y ya nos hemos hecho también muy amigos. El apellido es Sánchez Cervera, que es ingeniero naval, y yo tenía, porque murió hace 2 años me parece,
a Manolo Moreno Cervera, que era ingeniero de caminos y que es primo tuyo, según me has dicho. Bueno, pues después de esta presentación así un poquito familiar, ya entramos a eso. Entonces, os iba a decir que hace 2 años, me parece que era ¿qué día de febrero? El 28 del 1 de 2021. Exactamente. Eso es. Tuvimos una charla para la primera parte de lo que consideramos entonces, y dijimos, además que yo creo que íbamos en esa dirección, que era la alta velocidad en Norteamérica. Que, en esa época habíamos terminado, porque digo, mi hija Carmen y yo, pues hemos hecho toda la red de Estados Unidos de América y conectada incluso con Canadá, con 3 ramas, vamos a decir, de Canadá. Una que es, o sea, el Pacífico. No, sigue. ¿No? La presentación. Ah. Ahora. Aprovecho mientras tanto porque he irrumpido y he interrumpido a mi padre, ¿no? Para daros las gracias yo también, aunque lo ha hecho él, a todos los asistentes, tanto presentes como de forma virtual. Yo en este gran proyecto, con las grandes ideas que tiene él, pues le suelo acompañar en lo que puedo, claro, lógicamente. Y nada más, ¿te dejo que sigas o ya que he cogido? Yo te iba a decir que siguieras, pero bueno, voy a seguir un párrafo que tenía aquí preparado, que era este del saludo, que lo iba a hacer, eso, y esto también. No, lo tengo en otra hoja, eso, o sea que un desastre. Bueno, Los antiguos blogs. No, bueno, me ha costado un trabajo. No se puede usar ahora ninguna cosa tradicional. Vamos, todo tiene que ser www y tal, pero no se puede hacer nada. Y me ha costado, Dios y ayuda, para poder traer esto, porque no hay carpetas que sean de este tamaño, no hay tal. Yo lo he cogido así, porque, vamos, veo bien, estoy operado de cataratas, pero veo bien. Pero de todas formas, como me han dicho eso, digo, yo voy a coger y me he hecho yo mi copia en A3. Y en A3, pues, me ha sido dificilísimo el poner. Y claro, Carmen, como ahora la cosa, me dice, digo, oye, yo no necesito nada. Bueno, nada más que el pendrive y ya está. Yo le he dado planos aquí, le he dado acá, y ella ha hecho todas las cosas. Ya está sin pendrive. Hombre, pero es que tú eres más próximo a mi edad, aunque eres un poco más joven, pero ahí estamos. Es más joven nada más. Sí, hombre, sí. ¿Tienes 80? 80 tengo. Ah, pues estamos empatados. Ya ves. Bueno, pues os iba a decir que aquí yo el párrafo que tenía este primero era de daros las gracias. Y quería decir, hombre, porque me parece, sinceramente, es así. Digo, quería dar las gracias y tal, por incluir además en sus jornadas un tema tan interesante a nivel mundial como creo que es el de la alta velocidad ferroviaria, en el que los ingenieros españoles de todas sus ramas, no digo a dar, es que creo que es de todas sus ramas, tanto pueden aportar. Hace 2 meses, también voy a leer este párrafo que ya debe ser, pero es una introducción, como lo que tú decías. Hace 2 meses en la revista Vía Libre, a la que estoy asociado, y voy a dejar de verlo porque, claro, no hay forma de cookies y tal, y no se puede leer nada. Lo de los cookies es una cosa tremenda, vamos. Se daba como noticia de actualidad internacional la aprobación de la fusión entre Canadian Pacific y Kansas City Southern para crear un nuevo operador que es CPKC, o sea, Canadian Pacific Kansas City, que tendrá su sede en la ciudad canadiense de Calgary. Gestionará unos 30.900 kilómetros de líneas que conectan Estados Unidos, Canadá y México, y que podría ser el germen de una red de alta velocidad en Norteamérica planteada en estas jornadas que estamos ahora del Instituto como una contribución española al diseño sostenible de infraestructuras ferroviarias y a la mejora de la movilidad y comunicación de casi 500 millones de personas en Norteamérica. Cuando fuimos a dar la charla esta de hace 2 años, el título, porque lo acabamos, era la red
de Estados Unidos. Entonces, alguien me dijo del instituto, me lo transmitieron a través de mi amigo Fernando, creo, me dijeron que bien, que les parecía eso muy bien, pero que le gustaría más que en vez de poner en Estados Unidos, pues que se pusiera en Norteamérica. Y yo, pues, me pareció bien, pero no le di entonces la importancia que tenía. Pero después, con estos artículos y con estas cosas que se están ahora haciendo de dar la comunicación de la gente, que es una cosa maravillosa. Bueno, pues digo, este ejemplo, por ejemplo, que es para la explotación de viajeros y mercancías. Pero tienes, pues digo, pues yo eso es lo que creo. Entonces, ¿hay alguna transparencias era antes, alguna cosa de estas para ponerlo aquí? Entonces, yo creo que no. Bueno, lo que voy a hacer es, si en algún momento, o sea, que lo presente Carmen, si queréis, y dice lo que sea, y yo de vez en cuando pues me meto. Lo que sí te iba a decir, he aprendido algunas cosas, vamos, que no sabía, por supuesto, y que además me han recordado cosas, bueno, cosas casi de otro aspecto más que el formal. Bueno, por ejemplo, ayer seguramente no visteis Veracruz, la película de Burt Lancaster, Gary Cooper y Sarita Montiel. La pusieron no hace mucho, entonces la estuve viendo por gusto, eso, efectivamente salen unas escenas que justo es lo que recorren unos pistoleros americanos, americanos de Estados Unidos, quiere decir, que van bajando hacia Veracruz, hacia el sur. Y entonces, pues, es bonito como tal. Entonces, después he visto, por ejemplo, vamos, yo de joven, que era un poco, vamos, o sea, estuve casado, pues, vamos, muchísimos años. Entre casados y novios antes, o sea, desde que mi mujer, que todavía vive y vivimos bien los dos, es decir, estamos bien, tenía 15 años. Entonces la pretendí, o sea, y me dijo que no. Me dijo que no, la primera. Y a los 16 años, que era el año siguiente, insistí y me dijo, bueno, no me dijo sí. Y no me lo ha dicho nunca. Vamos, supongo que cuando nos casamos sí, en el momento ese de casarnos, me diría algo. Y yo quería que viniera aquí. Si no sacerdote, se hubiese echado. Bueno, claro, por eso digo que bueno, supongo que sí. Era costumbre. Bueno, pues como eso. Que os iba a decir, que no sabía yo, hombre, y al bailar y tal, las cosas y tal, y el bajío, y viene del bajío, hombre, me sonaba de los bajíos en México, pero no me sonaba nada. Ahora sí me he enterado y sé lo que es el bajío y lo que es la asociación, es una agrupación de estados, de 7 estados, que ha tenido mucha importancia en la revolución de México, pero en el desarrollo de México también. Y entonces todo eso, pues físicamente, creo que se debe estudiar un poco el asunto al empezar, y tienes que ver fisiográficamente y políticamente cómo está distribuido, cómo está México. Entonces, México tiene una estructura que después veremos que condiciona por la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas. Condiciona que o vas por la costa, o vas por un sendero, por un corredor de la costa, que es el que decía José María, y Veracruz y todo eso, pero hay que subir al altiplano, y el altiplano es como, vamos, pienso yo, como una barra de pan arriba, tal, y entonces por ahí van las líneas, pueden ir las líneas de alta velocidad. Y de hecho, en la concepción que aquí planteamos, va así. Decía José María que, o sea, que no tienen, que es la economía y por lo que sea, no tienen a lo mejor un interés muy grande en hacer eso. Pero lo que sí se presenta esta ocasión, teniendo Estados Unidos, teniendo Canadá, que estaba incluido en el proyecto de Estados Unidos en los accesos canadienses al norte y en los accesos al sur, que es México, que es esto, pues tienes como tres corredores, el Pacífico, el centro más o menos, y el Atlántico. Y todo eso confluye hacia México, y México puede ser el centro de Norteamérica
de los transportes. Sí, del tráfico. Entonces hay una transparencia que está por otro sitio, por aquí, que se explica eso, pero digo, viene, creo, condicionado a la orografía y después más condicionado todavía por una cosa que tampoco lo había oído yo había oído lo de los volcanes de México, pero no había oído lo del eje neovolcánico. El eje neovolcánico está a una latitud de 19 grados norte, y tiene unos 800 y pico kilómetros de longitud, que es el ancho que tiene México por donde está, en esa latitud, y un ancho de 130 o 140 kilómetros. Entonces, ahí están todos los volcanes, el volcán de Colima, todos esos están que están enfocados. Entonces, esa zona está, vamos, es de difícil diseño, porque lo primero, tiene unos desniveles tremendos, como veremos en algún planito. Si quieres, papá, perdóname si quieres, porque como solamente estamos en la entrada y estás comentando muchas cosas, vamos acompañando, si quieres, con las diapositivas para que puedan... Que sí, que solamente iba a decir vale. una última referencia a esto, que es que esas dificultades que digo que son de tipo para el diseño y para la construcción, pues hay otra que ha venido ha venido en muchos sitios, pero yo lo he visto en el ABC de septiembre del año pasado, que venían lo de los terremotos que ha habido en México, grandes, entonces, y unas predicciones de la Universidad Mexicana, que están con lo de la inteligencia artificial y todo lo ponen todo a ver cómo se desarrolla eso, pues viene que hay una predicción fuerte de que en los próximos 5 años, por lo menos, va a haber terremotos superiores a 7 grados, y van a coger la parte sur y la parte oeste un poquito, pero afectando incluso a la Ciudad de México, a la capital, pero desde ahí hacia la izquierda, hacia el oeste, hacia el Pacífico, pues es una zona que está cubierta de volcanes que se pueden volver a poner en erupción o lo que sea, y pueden perjudicar. Entonces, una vez planteado eso, que son los puntos centrales que yo he querido, hacer, y que íbamos a hacer porque creemos que la conferencia seguía lo que habíamos hecho hace 2 años, que se dijo además, se prometió, vamos a decir, como que se íbamos, como ahora prometeremos que se va a seguir, pues creemos que iba a ser esto. Entonces, claro, yo he estado desde el año, desde el año 2010 al 2020, me jubilé en el año 2010, he estado dedicado a lo de la alta velocidad en Estados Unidos. Aquí antes solamente había estado en la alta velocidad del túnel de Guadarrama. Ahí intervine de lleno, aunque algunos no querían que interviniera. Y después, desde el 20 al 24, he estado dedicado a 4 proyectos en México, de 12 proyectos que pienso que tenga, que después os contaré de la red. Y entonces, yo, por mi parte, he terminado porque creo que lo expresará mucho mejor Carmen y además más hilado. Muchas gracias, y perdonad. Gracias Luis por todas tus explicaciones, que siempre son bienvenidas. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Carmen. Oye, quiero decir una cosa. Que me hace una ilusión tremenda, es mi hija, y es su hija, o sea, mi nieta está ahí, que es ingeniero industrial, acaba de acabar máster en ingeniero industrial. Pero nada, que por ahí hemos pasado todos. O sea, que tranquila. Además, solamente te ven los de la sala, o sea que no hay problema. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, José María. Has contado todo brevemente, así que bueno, yo inicio un poquito la presentación intentando poner las ideas que ha introducido mi padre hace un momento. Y bueno, el título que le habíamos dado a esta ponencia pues es el diseño sostenible dentro del marco inscrito dentro del instituto, ¿no? El diseño sostenible en el desarrollo de la red de alta velocidad en México, al que hemos apodado AVM, haciendo alusión a sus palabras, vamos, directamente. A ver,
Y ahora ya pasamos esto. Vale. Habíamos estructurado la presentación con una breve introducción de la cual pues ya hemos hecho algún resumencillo, pero no obstante veremos alguna diapositiva para concretar y que pongamos todos imagen a lo que nos ha intentado explicar y recordar de lo que vimos hace 2 años. Vamos a mencionar un poquito cómo se redactaron estos anteproyectos, porque claro, es un territorio bastante ambicioso, no tanto como el de Estados Unidos, pero bastante grande y con una problemática técnica importante. Luego vamos digamos, a reflejar en el punto 3 aquella contribución española en concreto al diseño de esa infraestructura, combinando un poquito lo que es la movilidad en este entorno global en que estamos de grandes comunicaciones y que seguramente en el futuro, salvo que empiecen a progresar los trenes suspendidos, bueno, pues que esperemos que tenga un gran futuro la alta velocidad española. Y vamos a hacer un pequeño resumen de los anteproyectos que, aunque ya se han introducido, pues se han planteado como continuación o extensión de esa conexión con Estados Unidos dentro de México. Dentro, como punto cuarto, dentro de la red de alta velocidad, vamos a describir el anteproyecto Sud-West, que estaba ya contenido en lo que expusimos hace 2 años. A partir de él vamos a hacer la propuesta de red completa. Vamos a mencionar lo que él ha indicado, ¿no? Porque es una orografía bastante complicada, con unas condiciones además técnicas que para los que todavía andamos peleando y batallando en el barro con ese tipo de cuestiones, simplemente para aportar soluciones, ya no solamente en otros países, sino en el nuestro, pues al menos a mí me gusta, ¿no? El poner un poquito de materia gris, que yo creo que es importante, además de la materia o de la inteligencia artificial. Y vamos a ver esas representaciones de algunos planos, una representación gráfica de lo que es la red tanto en planta, a un nivel grande, claro, y unos perfiles longitudinales para que den idea de lo que esos trazados o esas líneas que pretendemos, que pensamos que pueden ser una buena opción de propuesta de red ferroviaria en Estados Unidos, pueden funcionar. Como últimos puntos, 5, 6 y 7, bueno, pues veremos unos planos ya esquemáticos de las líneas más concretas que os vamos a exponer dentro de toda esa red, que son 3 o 4. Los presupuestos en concreto que nos salen, en concreto además los que ha hecho mención del eje volcánico como infraestructuras más importantes y más dificultosas por el entorno técnico en el que se desenvuelven. Y finalmente pues haremos una especie de conclusión con el Ford Plan Stimulus Project a partir de la propuesta de Biden de la red de USA. Bueno, hecho este índice para que todos más o menos tengamos en la cabeza, pues damos comienzo, aunque ya lo ha mencionado antes mi padre, se ha referido a septiembre, pero la noticia fue de marzo de este año. La fusión que ha comentado él entre Canadian Pacific y Kansas City Southern, ¿no? Que es el nuevo operador ubicado en la ciudad de Calgary, que pretende explotar esos 30.900 kilómetros, intentando conectar a 500 millones de personas, que no es vamos, una cifra pequeña. Bueno, yo creo que eso, como lo has comentado, papá, pues yo creo que podemos pasar de diapositiva. Y por hacer mención también, os recuerdo a lo que hicimos hace 2 años, aproximadamente, ahí tenéis el resumen en pantalla de lo que es la red de Estados Unidos, la propuesta de red de Estados Unidos, surgida a partir de la figura que tenéis a la derecha, de aquel total plan que surgió en 4 etapas, ¿no? Para cumplir en determinados años. Nosotros desarrollamos pues toda esa red partiendo de esos polos y de esas bases, y se diseñaron pues 74 líneas de alta velocidad proyectadas a nivel de anteproyecto, a líneas generales, claro, a velocidad de 350 km por hora, cuyos datos principales pues tenéis ahí en el cuadro, ¿no? Con una longitud de 13.000, una longitud de la red básica o principal de 13.000 kilómetros, de la red primaria de 16.000 y la red complementaria de 13.000, lo que hacían un total de 30.147 kilómetros, con un presupuesto de 545.658 millones, que rondaba la idea que en principio pues Estados Unidos tenía como puesta en marcha. Yo creo que sigo, ¿no? Porque esto lo hemos comentado. Únicamente sí. Es importante esa, no, lo único lo del color, La te veis diferencia. unas líneas que son rojas y otras verdes.
Exacto. Sí, bueno, es verdad, dilo tú si quieres, papá, que, o sea, bueno, lo digo yo, las bueno, líneas verdes. no, por eso os digo, sí que, o sea, las rojas, o sea, las que no son rojas, que son verdes, porque está también estudiado la señalización y el material móvil necesario para explotar esas líneas. Entonces, en esa flota, pues se puede contar con los trenes de última generación, por ejemplo en España del Talgo, del Abril y todo eso, por ejemplo, en España, después el tren bala en Japón, o sea, con lo que hay, que tienen potencia de 8 megavatios. 8 megavatios. Normalmente están dispuestos para hacerlo con dos cabezas tractoras, una delantera y otra trasera, y 12 remolcados en el medio. Entonces, con las que son verdes, tienen, o sea, les vale con 8 megavatios, es decir, con dos cabezas tractoras de 4 megavatios, les es suficiente. Y se podían explotar con el material, por ejemplo, el que tiene español y de otras, pero digo, haciendo propaganda nosotros del español. Y las rojas se necesita porque al proyecto lo que se proyecta eso es no tener más de un 20% de disminución de velocidad. Entonces las pendientes tienen que estar ajustadas a eso. Y si no, no puedes hacerlo con 8 megavatios, tienes que subirle un poco de megavatios para hacer que no disminuya en más del 20% de la longitud una disminución de velocidad. Y entonces esas que están en rojas, que se identifican rápidamente, lo de las rocosas, precisamente en la zona de California y la entrada al a México, al Golfo de México, y después veis en el lateral este, en la zona de Vos, y las llegadas los accesos de Canadá. Hay 3 cartelitos en amarillo que indican la procedencia que os decía de las 3 conexiones en Norteamérica, pues Canadá con México, con Estados Unidos. Y las otras 3 abajo son la conexión de Estados Unidos con México. De forma que Norteamérica, no Hispanoamérica, en total, o sea, porque no nos referimos en nada o sea, lo que es América del Norte sí está ahí. Entonces, en América del Norte hay una posibilidad de transporte, de movilidad de 100, o sea, de casi 500 millones de pasajeros. Eso, una estimación con los habitantes, con los censos que hay y con los estudios de demanda que están hechos para ver la demanda que hay en cada una de esas líneas. Y entonces, por eso están entre 8 y 9,5 megavatios. Perdón. Nada, al Eso revés. me parecía que era interesante. No es interesante porque alguien puede preguntar o no acordarse. Bueno, pues en base a esa red y por hacer el resumen ya final, se puede ver, vamos, aquí también se ve bastante bien, en la margen de la derecha de todas las líneas que se estudiaron en el plan de Estados Unidos, pues ya se contemplaban las conexiones con Canadá y México como se ve ahí, ¿no? Con unos presupuestos y unas características generales que podéis ver. Y en la tablita de abajo, también descompuestas las líneas en concreto, pues se veía los 8 estados dentro de Canadá y México que correspondían a esas conexiones efectivamente hacia el norte con Canadá o hacia el sur con México. La red, ya como o sea, como final, definía 22 anteproyectos que están visados, proyectados con un plazo de ejecución de 20 años a 350 kilómetros por hora y con un presupuesto de ejecución material de 621.928 millones de dólares. Dentro de ese presupuesto se engloba lo que es el presupuesto de la propia construcción, la señalización y el material móvil, como él antes ha comentado. El presupuesto de ejecución por contrata sería básicamente 1,26 veces el presupuesto de ejecución material, que es el que tenéis ahí en la diapositiva. La ARTMS es RTMS. Exacto, que la rebautizamos con la A de América, por decirlo de alguna manera. Como veis, intentamos, no sé, darle también una imagen o un pensamiento personal, ¿no?, a estas cosas.
Vale. Y ya como última parte de lo que hicimos en la jornada, destacar esas conexiones que estaban reflejadas en el anteproyecto del norte, por así decirlo, las conexiones canadienses, donde remarcábamos 3 líneas en especial que correspondían, como se ha visto en la diapositiva anterior, a los ejes, por así decirlo, Pacífico, Atlántico y por los grandes, exacto, por el centro, y con una longitud total de 1.368 kilómetros y 23.478 millones de dólares como presupuesto, y el anteproyecto del sur, que abarcaba las conexiones mexicanas también con 3 líneas, que también conectaban entrando por Pacífico, por Atlántico y también por el medio, que albergaban una longitud de 2.129 kilómetros con 29.254 millones de dólares. Es decir, perdón, una cosa, que de eso que estaban ahí visados puede certificarlo, Francisco, que están visados. Que has firmado bastante de los proyectos de esos que estaban ahí, de los anteproyectos. Pues, bueno, y esto era como la pequeña introducción, algo más, digamos, puntualizada al principio, pero un poco para hacer el orden de situación. Si empezamos con la redacción de anteproyectos, pues al igual que la otra vez, pues se ha intentado hacer una aproximación lo más real posible al territorio en el que se está desarrollando, para que sean vías que sean construibles, que sean ejecutables, con lo cual y que también sean, digamos, ejecutables con un cierto dinero, o sea, con unas condiciones técnicas y estudiadas y bien estudiadas, condicionadas a un plazo y desde luego siempre teniendo en cuenta la viabilidad técnica dentro de los condicionantes que no son menos complicados para cada una de ellas. Utilizando tipologías, claro, y métodos constructivos similares a los que conocemos los que llevamos aquí toda la vida trabajando, o hemos salido también un poco al extranjero, pues intentar aplicar todos aquellos conocimientos que nuestra experiencia pues también nos haya permitido adquirir durante todos estos años. Así se han desarrollado pues esos anteproyectos, que están compuestos por 3 documentos con memoria y anejos, como todos conocemos, destacando la memoria y ciertos anejos técnicos y justificativos, como los que veis ahí a la derecha, ¿no? Estaciones y PAITS, porque son líneas también muy grandes, con movimiento de tierras, porque son obras de ejecución bastante importantes, con grandes estructuras y túneles, como veremos en las diapositivas también finales, ya que evidentemente pues México tiene la orografía que tiene y hay que alcanzar ciertas cotas en determinada longitud, e intentando hacer una valoración general de lo que es la línea. A eso nos hemos ayudado con un documento número 2 de planos, donde a partir de unas plantas esquemáticas y general hemos desarrollado esos perfiles longitudinales, hemos intentado hacer alguna planta de detalle específica en alguna de las estaciones, o digamos introduciendo también algunas tipologías de viaductos y túneles en determinadas de ellas, ¿no? Y luego finalmente se ha realizado el documento 3, presupuestos, faltaría el pliego, pero no es un proyecto de construcción, donde hayamos reflejado el presupuesto de ejecución material, como lo hemos comentado antes, teniendo en cuenta la señalización y el material móvil, además de la construcción. Dicho eso, pasaríamos al punto 3, que también se ha mencionado en la introducción de esta ponencia, que básicamente lo que ofrecemos como contribución española al diseño de infraestructuras es esa conexión o esa integración global. Todos estamos acostumbrados aquí en Europa, yo lo digo muchas veces a mis hijos, ¿no? Antes, cuando viajábamos por España, pues nos parecía abarcar pues una superficie grande, ¿no? Íbamos en avión, muchas veces en coche, el tren de alta velocidad nos acercó. Ellos ahora se mueven en un entorno global en el que prácticamente España es prácticamente Europa. Se mueven con una facilidad increíble. Europa no es tan grande como Norteamérica, pero en un momento determinado, en este plano que se representa ahí, que al principio pues explicaba mi padre, se pretende con esta red y conexiones entre Canadá, Estados Unidos y México, pues contribuir a esa comunicación global de conocimiento de culturas y de tener conexiones con puntos tan vitales como pueden ser Nueva York, como pueden ser Vancouver, como puede ser la Ciudad de México. No sé si quieres añadir algo más. No, bueno, sí, me parece que la siguiente es ese pequeñito en grande. Sí, para lo voy a poner. Lo que tienes es que utilizando, o sea, están líneas rectas ahí para señalar desde México a Nueva York, por ejemplo, pero es
que se puede ir de México a Nueva York a través del trazado que está diseñado para esos anteproyectos. Y entonces ahí en ese cuadro, que no sé, bueno, no lo estoy viendo, no sé si lo veis ahí, pues viene dos, se ha señalado, lo que pone C es Canadá, lo que pone M es México y lo que pone U es USA. Y entonces en las letritas que pone MC quiere decir México, Canadá. Y MU pues es México, Estados Unidos. Entonces ahí ese es está ahora mismo, o sea que puede haber más proyectos, sobre todo en México, pero ahora mismo se puede hacer en alta velocidad con ese diseño, si estuvieran construidos, claro, esas distancias en ese tiempo. O sea, yo no lo veo aquí por bien, ejemplo, pero pone a lo mejor 12.000. Bueno, o sea, lo puedo decir. Por ejemplo, bueno, no hemos dicho, ¿no?, de 50 millones de habitantes que hay en Canadá, 300 que tiene Estados Unidos y 100 que se ha mencionado, ¿no?, en México. Por ejemplo, si se quisiera ir de Vancouver en Canadá a Ciudad de México, pues se podría hacer con una línea de 6.486 kilómetros en un tiempo de 22 horas 12 minutos. Estamos hablando de 6.000 kilómetros. Por ejemplo, otra de las conexiones, por ejemplo, Ciudad de México a Los Ángeles, se podría hacer con un trazado de longitud de 4.500, algo más de 4.500 kilómetros en un tiempo de 15 horas 56 minutos. Igualmente, pues de Ciudad de México, por ejemplo, a Nueva York, que a todos yo creo que nos gusta mucho, pues con una longitud de un trazado de 3.250 kilómetros aproximadamente, en 11 horas básicamente se podría uno trasladar desde México a Nueva York. Por ejemplo, ahí están pues estudiados esos tiempos y con esos trazados realizados. Bien. Bueno, dicho eso y haciendo un poco mención a lo que él ha dicho, la conferencia que hicimos hace 2 años fue el fruto de un trabajo desde 2011 hasta 2020, 2011 porque fue origen del plan, como os decíamos, de Estados Unidos, hasta 2020 desarrollando 22 líneas de la red de Estados Unidos y creando, entre otros, los que hemos citado, los proyectos del norte y los del sur como conexiones entre Canadá y México, que se desarrollaron entre 2017 y 2018. Perdón, los circulitos que se ven ahí son Sí. lo que hemos llamado polos de actuación, o sea, desde donde se confiaría la gestión de las líneas más próximas, por ejemplo, en San Francisco, en California, y hay 10. Esos venían estudios de la primera que has comentado. De la primera diapositiva, que era sí. En el año 2009 fue cuando se hizo la primera revolución de lo de la alta velocidad en Estados Unidos, estaba el presidente Obama. Y a partir de ese, que era la primera que has puesto en pequeño, esa fue la que cogimos y en esa se hizo una estimación más grosera de 600.000 millones de dólares, que después es el otro que, como lo que la otra cifra que hemos con cambiado. esto que hemos hecho a 500 y pico mil y añadiéndole después la señalización y los trenes. Perdón. Carmen, y el verde flojito, porque hay 2 verdes, fuerte y el flojito. Sí, pues eso debe de ser un error de diapositiva, probablemente. No hay por qué. No, eso... no hay por qué. O sea, lo único que quizás porque veis que es un poco extraño ahí, vamos, no extraño, sino que sube de Chicago. Sí, Chicago, eso es que hacia el norte. Eso es. Sí, pero hacia el Minnesota. Chicago que funciona en general vamos, digo para la conexión, no, es Chicago-Gary, que es en Indiana, que no es. Y bueno, y está pintado eso así, pero solo el significado de lo del verde y el otro es solamente lo de. Probablemente es eso, un errorcillo que hay por ahí. Y bueno, y digamos desde 2020 a 2023 pues se han desarrollado pues estos anteproyectos de alta velocidad de la red de México. En concreto, es lo que luego nos vamos a detener en planos de detalle. Estamos anticipando algún detalle de los planitos que vais a ver a continuación. En concreto, la conexión del Tren Maya, del cual también en aquella ponencia se habló y además José María pues es gran conocedor. Y luego pues las conexiones, diversas conexiones justo dentro
de lo que es el eje volcánico que antes se mencionaba. En concreto, las líneas que se han denominado AVM4, AVM8, AVM6 y AVM10. Y básicamente, pues bueno, ahí a la derecha tenéis el gráfico del Tren Maya y un poquito, y aquí justo abajo las líneas que hablamos del eje neovolcánico de México. Y te interrumpo una cosa que a lo mejor te la piso y lo ibas a decir ahora, pero es que se me ha ocurrido, vamos a ver. En ese planito abajo veis que las líneas VM8 y VM6, que están como en marroncito, aquí los colores no tienen nada que ver, son solamente para distinguir algo, ¿no? Pero eso coincide esa marrón, ¿no?, en la mitad en rojo que pasa por Morelia. Y Morelia, que yo me he enterado ahora, pero me parece un dato curioso, era la antigua Valladolid, la antigua ciudad de Valladolid, por decreto de la reina Isabel la Católica, que dijo que era una ciudad ahí y un ambiente puramente español. Entonces, y se le puso el nombre de Valladolid. Y ha estado hasta 1800, o sea, 200 y pico o 300 años casi, llamándose Valladolid. Entonces, el anteproyecto ese, que bueno, todos los anteproyectos le hemos puesto un nombre, tal, Tren Maya, el otro, pues ese pone rutas de la antigua Valladolid. Y es la AVM8 que va desde Ciudad de México, va a Toluca, pues dirán el metro que han hecho, pero vamos, sería ahí en alta velocidad, Toluca, y sube hasta un poquito hasta Morelia, y desde ahí enlaza en ese mismo anteproyecto que viene la otra ruta que pasa por Morelia, pero que viene de la zona del Bajío superior ahí, o sea, que enlaza en eso y sigue prácticamente en horizontal, vamos a decir, que es muy próximo al paralelo 19 de grado de latitud norte que os comentaba, y que es una zona donde están los grandes volcanes, y eso llega hasta el Pacífico, hasta Manzanillo, que es el puerto de salida al Pacífico. Eso lo dirás después, que sí. Es una cosa interesante en ese de la comunidad de la comunicación. Hay una comunicación de alta velocidad aquí, y hay en la zona del Istmo, digo para que lo digas después, pero vamos, simplemente esto, que es importante. En la zona del Istmo se atraviesa con el tren que va al Tren Maya, pues se atraviesa el Istmo de Tehuantepec. Y el Istmo de Tehuantepec se le ha previsto en estos proyectos una posibilidad de que se atraviese, o sea, tiene que atravesar perpendicularmente a un norte-sur en la parte más estrecha, que está prevista hacer como el Canal de Panamá, vamos a hacer otra comunicación para la ruta euroasiática de forma marítima. Sí, ahora están en todas partes, ¿no? Son las autopistas ferroviarias, las autopistas marítimas, las autopistas de todo tipo, y sí está pensado de esa manera. Sí, lo tenemos luego reflejado más adelante, pero bueno, sí, eso es. Bueno, pues entrando ya un poco más de lleno en el punto 4, que es quizá el más, la explicación de la red de México. Bueno, pues como os comentábamos antes, dentro del proyecto que ya se hizo en la jornada anterior, dentro de la parte de los proyectos del sur y de esas conexiones que hemos hablado antes, con las longitudes que aparecían, y si recordáis, pues eran un poquito mayores, ahí se destacan en la diapositiva en azul los kilómetros que ya esas conexiones entre Estados Unidos y México son ya en territorio mexicano. En la primera línea, en la línea, digamos, que va por el Pacífico, de los 816 kilómetros, 781 ya están en territorio mexicano. De la línea que entra por el centro, en la conexión central, de los 735, 352 están en territorio mexicano. Y de la conexión que entra por el Golfo, que tiene una longitud de 578, 291 kilómetros están dentro de México. Eso hace que el total de las tres líneas, 1.424, sean ya en territorio mexicano.
Dentro de esta diapositiva, al igual, aunque está ahora en pequeñito, luego lo veremos en grande, al igual que se hizo o siguiendo un poco la filosofía de la planificación de Estados Unidos, a partir de unos polos, que ahí se ven los 3 principales que desarrollamos en verde, ¿no?, que son las que dan objeto a la entrada por Estados Unidos, pues se desarrollaron una serie de grupos de líneas de alta velocidad, que también tenéis marcadas ahí en la diapositiva de la derecha, que llamamos grupos estructurales, bueno, grupos o unidades estructurales, definidas desde la 1 hasta la 12, cada una pues con ese nombre que se le ha dado, y en concreto pues también en la tercera de las columnas con el número de la línea de alta velocidad de la AVM que le hemos dado. Y tenéis en total, ahí podéis ver que en la primera de ellas, la unidad estructural número 1, que hace alusión a las líneas de este anteproyecto del sur, que entran desde Estados Unidos, aparecen pues, en concreto las líneas 00, 00 y 0, ¿vale?, con 1.424 kilómetros, que es lo que está indicado en color verde ahí más arriba. El resto de unidades estructurales, dentro de las cuales también veis como unidad estructural la conexión, la número 3, la conexión del Tren Maya, referida a las 3 líneas AVM1, AVM2 y AVM3, con 1.300, casi 1.400 kilómetros de longitud. En fin, que con las 12 unidades estructurales planteamos una red de 11.191 kilómetros. Distribuidas, se ve un poquito mal, o por lo menos yo ahora mismo aquí lo veo mejor, con esos polos de actuación. Ahí veis en verde los que decíamos, de entrada de Estados Unidos hacia México, pero la red se ha planificado a partir de 10 polos de actuación, igual que se hizo con la anterior, que bueno, ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a poder ver con mayor facilidad, o con mayor. Bueno, no sé si los que están desde luego desde casa, no, y aquí también se ve bien, que estando de espaldas parece que no. Bueno, esos 10 polos que se ven ahí, pertenecientes a los diferentes estados, que luego veremos de México, pues tienen una serie de kilómetros de gestión de las propias líneas que se han proyectado, ¿no? Dentro de los polos de actuación pues hay ciudades que, bueno, como decía mi padre, haciendo un paréntesis a lo que es la cuestión técnica y de planificación y de contribución al diseño de infraestructuras, pues se enriquece bastante el estudiar cualquier país a nivel también cultural, porque aparte de conocer mucha historia de nombres de ciudades, de ríos y demás, pues también te enfrentas a otra cultura con otras raíces y otros movimientos que yo creo que también son importantes. Bueno, pues entre estos 10 polos, desde luego que hay ciudades que yo no conocía y hay otras que sí, como todos nosotros, pues gestionan, según estados, 11.191 kilómetros, como decía. Esa red mexicana, con líneas AVM, como hemos dicho, está distribuida o agrupada en 32 líneas y mueve esa población que decíamos al principio, de 100 millones de habitantes. En principio se pretende y se proyecta con una explotación a partir de 288 trenes con 541 plazas y con composiciones, un OT, 12 remolcadas y una locomotora también. Luego veremos más adelante, porque aquí ocurre lo mismo que en Estados Unidos, que hay líneas en concreto que necesitan mayor potencia pues, que otras para poderse mover. Pero ahora que se veía, porque se veía ahí grandes, los 3 circulitos, los 3 polos de actuación, sí, esos de ahí corresponden a la entrada, como se llama, a la recepción de Estados Unidos. Ahí son Hermosillo, Chihuahua y Monterrey, que es la verdadera entrada y la verdadera que conduce a lo del tren que va al Tren Maya. Bien, pues perdón. Nada, ¿no? Al revés. Es que se veían ahí más... Aquí esta diapositiva describe pues, el nombre completo de cada una de las líneas con su numeración. Como hemos dicho, esas 3 principales que acabamos de comentar, que entran de Estados Unidos, son la 000, la 00 y la 0. Luego tenemos el grupo 2 con las líneas 17, 18, 19. Bueno, ahí veis en la parte de la derecha a qué unidad estructural pertenecen todas estas líneas. Como el grupo 3, como hemos comentado, es la conexión con el Tren Maya. El grupo 4 son las conexiones que proceden desde el Golfo de México, con 4 líneas en concreto. El grupo 5, las conexiones que se han denominado Golfo Altiplano, con una longitud de 423 kilómetros y formada por 2 líneas.
así hasta 12, ¿no? Destacar, por ejemplo, aquí la comarca o el grupo, la unidad estructural número 9, ¿no? Que es la comarca lagunera del Bajío, ¿no? Con todas esas líneas que veis ahí. También tenemos el grupo 10, Costa del Sur, bueno, los estoy diciendo desordenados, el grupo 8, ¿no? Que es la conexión de Jalisco con el Pacífico, el grupo 7, el axial centro, con diferentes, bueno, ahí entre paréntesis se ha citado la longitud total de esa unidad estructural y las líneas que se componen. Y en nota tercera diapositiva tenemos ya las últimas líneas, que son las conexiones del istmo que hemos comentado antes, donde se pretende hacer ese futuro o entre comillas, nuevo canal tipo Panamá, compuesto por 3 líneas, y el grupo estructural número 12, que son las conexiones con el territorio maya. Todos estos nombres de estas unidades estructurales pues hacen también un guiño entre lo que se ha pensado un poquito en relación a darles nombre y también un poco a ese pozo, ¿no? del propio país que os comentábamos con anterioridad. Esta es la propuesta de red. ¿Cómo se ha llegado a esa propuesta de red? Bueno, pues estudiando como se hace en cualquiera de los que hemos trabajado pues toda la vida, intentando entender y conocer un poquito el país desde todos los puntos de vista posibles. En esta primera selección de diapositivas pues se ofrece la división o las características tanto fisiográficas como políticas de México. En esta primera pues se puede ver la división política justamente, no es que tengan que ser 32 líneas porque sean 32 entidades federativas, ¿no? Sino que han salido así. México está compuesto por 32 entidades federativas. Ahí a la derecha pues tenéis el número de cada una de ellas con su abreviatura, el nombre completo de la entidad y la capital de cada una de las entidades. En la siguiente diapositiva, que era interesante y con la cual José María también ha hecho antes alusión, pues claro, para proyectarse necesitaba conocer, aparte de ese entorno político, pues cómo funcionan ahí, sobre todo pues los grandes sistemas de transportes, en este caso el sistema ferroviario y en la parte de la derecha pues el aeroportuario, porque estamos hablando de líneas de alta velocidad que permiten una conexión mucho más global que cualquier otro medio de transporte que pueda ser más local o más central. Además de eso, bueno, y como se ha citado antes, se destaca ahí justo en la diapositiva de la derecha, que está más grande, marcado en rojo, esa región, el Bajío, que se mencionaba con anterioridad. Y la Alianza Bajío-Occidente, que también se ha mencionado como esa gran agrupación de estados, o como yo la llamo, gran región española para todos aquellos que estudiamos hace muchos años y distinguíamos regiones de provincias. Bien, y bueno, para que veáis también en la parte de la izquierda también un mapa de los antiguos pueblos indios de México, ¿no? En el que, bueno, pues antes también, aparte de las antiguas ciudades que había de origen español, como Valladolid, Guadalajara que existe, etcétera, bueno, pues también las diferentes etnias que existen en el país. Y ahí veis remarcado, quizá a lo mejor no con la exactitud completa, pero para que se tenga una idea clara de lo que es el eje neovolcánico que antes se ha definido, ese pequeño o gran rectángulo marrón con un eje definido donde está la zona, digamos, transversal y que se hace referencia a las líneas que os hemos mencionado antes, que son las que hemos destacado en esta presentación como las más complicadas y por tanto más caras. Desde el punto de vista, vamos, cultural, tiene, vamos, importancia, curiosidad. Eso que está en la diapositiva esa de la izquierda y en blanco y negro y tal, lo que coincide casi, vamos, o cerca de lo de la región del Bajío, es el Gran Chichimeca, porque es donde el centro que dominaban los chichimecas, que vienen ahí las principales razas, se ve los mayas, los aztecas que estarían por debajo de México y, bueno, y llega hasta los comanches y apaches de ahí, de la frontera de Estados Unidos, pero eso, el Gran Chichimeca, lo he leído, yo no lo sabía, pero vamos, me parece que es importante también, simplemente. Perdona, sigue. Nada. Bueno, haciendo estos planos seguramente muchos pues nos sonarán, pues ahí veis diferentes características, datos base que se necesitan para proyectar, como es la precipitación media anual, que es la primera de las imágenes de la izquierda, las diferentes cuencas hidrográficas que existen en México, la caracterización climática, ese mapita de la derecha en la parte de arriba con tanto colorido, un mapa al cual, no porque sea México, sino un poco por la trayectoria también
también de mi padre, geológica, geotécnica, yo les tengo bastante cariños, como es el de caracterización geológica, ¿no? Que además a todos nos suena porque son todos en el mundo mundial muy parecidos. Un mapa ya más moderno de orografía, donde se mencionan lo que él ha comentado al principio de las diferentes formaciones orográficas principales, destacando pues el altiplano mexicano, la Sierra Madre, la Sierra Madre Oriental Occidental, la del sur y el eje volcánico transversal que veis ahí, que sigue un poquito una inclinación vertical, o sea, horizontal y luego baja hacia abajo, no tan horizontal como está precisamente representado en el último de los planos de esta diapositiva, donde se refleja la zonificación sísmica de México en este plano, donde se tienen las zonas con mayor riesgo en rojo y en naranjita frente a los otros. Y ahí en ese centro, perdón, que están las sierras madres y todo, la zona central, el altiplano ese, que me parece que no lo pone ahí y yo no lo sabía, pero eso se llama, que es donde se agrupan además, hay las líneas para ir por el altiplano, se llama el bolsón de Mapimí, se llama, y es donde se agrupan las líneas que bajaban de Estados Unidos y las que conectan desde las dos costas a ese altiplano, y se llama bolsón de agrupación de Mapimí. Y yo no lo había oído, pero digo, tiene su explicación. Perdón, sí. Nada. Bueno, pues ahí se ven más grandes. Sí. Pues hecho eso, en la diapositiva anterior simplemente era la toma de datos que cualquiera que se pone a proyectar pues necesita. Pues ahora se ve representada la red con todos sus polos y todas las líneas que en las diapositivas anteriores se han descrito sobre cada uno de ellos. Claro, lógicamente esta representación y el trazado ha sido origen de combinar cada uno de ellos, pero bueno, para que queden representadas, ahí se ven en la parte de la imagen de la red de alta velocidad mexicana sobre la orografía, se ve en el eje volcánico, si recordáis las primeras diapositivas, las menciones de las líneas que justo luego a continuación mostraremos sus perfiles longitudinales, que es el eje transversal, digamos, de líneas que justo concurren en esa zona. Bueno, aquí en la parte de la derecha, pues también con el mapa de precipitación medio anual, pues se ve la distribución de las diferentes líneas de la red de alta velocidad mexicana. Igualmente están representadas también en el mapa de clima, en la parte de la izquierda y en el mapa de cuencas hidrográficas. Con lo cual, quiero decir, el diseño que se ha realizado pues ha sido o ha intentado ser a la escala en que se ha estado proyectando pues bastante concienzudo, bastante técnico. Igualmente se puede ver también la red de alta velocidad sobre el plano geológico y también por último y no menos importante desde luego la red sobre la zonificación sísmica de México. Bien, una vez hecho eso y como resumen, este plano que ya lo hemos visto, como corolario, por así decirlo, esta red alberga bajo 10 polos 32 líneas con un total de 11.121 kilómetros, cuyo presupuesto de ejecución material, simplemente el de construcción, está estimado en 246.852 millones. También se pretende, lógicamente, para ir coordinado con la red de alta velocidad de Estados Unidos, con un plazo de ejecución de 20 años. La velocidad media de operación es menor, si recordáis, que en la red norteamericana, llegando a 298 kilómetros por hora, y la explotación, que la hemos también comentado anteriormente, pues se pretende o se proyecta a partir de 288 trenes de 541 plazas, con esas potencias que se mencionaban, ¿no? A mayor potencia cuando lo necesitan, porque hay bastantes desniveles que cubrir. Este sería como el resumen de lo que ha sido la concepción de la red completa a partir de ese desarrollo que hemos comentado. Bueno, como punto 5, si recordáis al inicio de la presentación, comentaba que el punto 5, 6 y 7 ya se iba a focalizar más en determinadas líneas en concreto. Bueno, pues aquí podéis ver el longitudinal de lo que hemos denominado línea AVM4, que va de Poza Rica a la capital, a México, y que la tenéis ahí en color rojito, en planta, destacada a mano derecha. Bueno, ahí veis, no sé si se distingue bien, en
color marrón está el terreno y en color negro pues están las pendientes, bueno, el trazado, la rasante ferroviaria. Veis que bueno, prácticamente desde la estación de Pozarica, que está a una cota pequeña hasta alcanzar la altitud de la Ciudad de México, pues con las montañas que veis ahí, la orografía, las sierras que hemos hablado antes, pues se necesita de pendientes, en el esquemita ahí más o menos, por tener un poquito de orientación, pues se ven representadas 25 milésimas, 10 milésimas y 5 milésimas, digamos, como para hacernos la idea de cómo tienen que ir esa subida de líneas, ¿no?, para alcanzar esa cota. No se ve bien, pero bueno, están representados pues ciertos pues ríos, ciertas localizaciones interesantes o ciertas cuencas y estaciones que hemos ido proyectando. Al final pues era por reflejar la línea completa en un perfil lo más completo y visible que se pudiera ver. Asimismo... Perdona, por un momento, sí. Y es interesante, veis claramente ahí se ve que hay 3 picos, 3 túneles. Es verdad. Long tunnel, 3 túneles se llaman long tunnel, los túneles de más de 6 kilómetros de longitud. Entonces, en los presupuestos, que después lo comentaremos, pues se ve que se atraviesa ahí un túnel, después otro más grande que tiene 2 pendientes y otro tercero que ya es llegando a la zona, no a la Ciudad de México, pero a la parte ya de entre Toluca y Ciudad de México. Bueno, es verdad que además me lo he soltado efectivamente y bueno, la relación que veis ahí, 289 kilómetros, que es lo que libra ese gran desnivel, como se ve ahí. La siguiente línea que hemos representado para que se viera longitudinalmente y también en planta es la línea que va de Manzanillo a Querétaro, que es la AVM6, que tiene una longitud de 520 kilómetros y ahí se puede ver como desde cota de la bahía, prácticamente cota cero, ¿no? Vuelve a adquirir, pues para subir bastante, vamos, y llegar al final con bastante pendiente también ahí para atravesar. Y ahí también se ven los 3 túneles largos que hay, vamos, en las zonas. En las zonas de son atravesamiento. indicativos, o sea, están hechos a través de los longitudinales que han servido para hacer las mediciones y el proyecto, pero se ha querido destacar ahí un poquito para poderlo representar. Perdona, sí. Al revés. Como tercera línea se destaca también la línea AVM8. Como se puede comprobar, nos estamos moviendo, aunque no está representado en la planta, en el eje neovolcánico, ahí la veis marcada en rojo. Esta línea va de la capital a Toluca, bueno, pasando por Toluca hasta Morelia y se conecta con la AVM6. En esta pues también veis que se utilizan también grandes pendientes, ¿no?, para librar esos desniveles, como ese bajar, adaptarse al terreno y volver a alcanzar cota. Esta línea es de menor longitud, de 235 kilómetros, pero también pues tiene esa gran dificultad de encontrarse precisamente con en este caso, algún viaducto, ¿no?, y en terreno pues sísmico, ¿no?, que es importante. A ver, sigo, vale. Y finalmente hemos querido plasmar esta línea que está, digamos, ya llegando pues a la conexión con el Tren Maya, que es la línea de Veracruz a Palenque, que está denominada como AVM3, donde bueno, pues también se ve y se ha querido representar, ¿no?, ahí, bueno, tiene 475 kilómetros, ¿no?, en la parte, no sé, papá, si tú quieres decir alguna cosa más de esta línea, ¿no? Hemos representado básicamente los desniveles, grandes pendientes, ¿no?, ese valle, ¿no?, que atraviesa mitad de longitud para luego alcanzar. El paso de la ruta marítima. Exacto, eso es. Y entonces claro, ahí lo tienes que cruzar en el de alta velocidad antes de llegar al Tren Maya, claro. Exacto, ese mini... Una cosa curiosa, ¿verdad? Se ve así. Exacto, esa réplica del canal de Palama, podríamos decirlo. Bueno, esos serían los perfiles longitudinales ahí asociados a esa planta esquemática para que pudiéramos tener todos esa relación. Viéndolo ya sobre un plano más técnico, por así decirlo, ahí están representados las líneas que acabamos de describir, ¿no? La AVM10 en color azul, la AVM6 en color verde y la AVM8 en color rojo, y allá en la parte de la derecha se ve la AVM4. Ya no cabía por representar la que va conectando con el Tren Maya. O sea, esas son las 4 líneas que están en el estudiadas, anteproyectadas, que lo lógico quizás hubiera sido empezar
a bajar del norte al sur, pero hemos querido coger, precisamente creo que son las más complicadas de diseño. Y ahora pensamos seguir con lo otro. Con lo más sencillo, primero lo primero, exacto. Sigue, claro. Bueno, como en los anteproyectos se figuran diferentes tipologías, ¿no? De secciones, veis abajo, de grandes túneles y claro, también hay grandes obras y puentes, entre ellos los de los puentes, la tipología de puentes colgantes, como veis también hay puentes arco y demás, porque hay bastantes infraestructuras que librar, son mucha longitud de líneas y grandes orografías con las que combatir. Finalmente, por hacer también alusión a lo que se ha comentado al principio, destacar esta noticia que al principio de la ponencia destacaba mi padre, publicada en ABC no hace mucho, con el comentario de los terremotos, ¿no? Y la inteligencia artificial que determina que ese 19 de septiembre parece que temblará México, ¿no? Y ahí se puede ver en la parte de la derecha del artículo ese geovolcánico, ¿no? Luego ya más desarrollado con los niveles y grados que se prevén de esos terremotos en toda esa zona. Eso la importancia que tiene es justificar, porque viendo que va a pasar eso, las estructuras que son los túneles, los grandes túneles, o sea, los túneles que tienen más de 6 kilómetros, y después los grandes viaductos, que en general serían por encima, se ha considerado, los otros son, vamos a hablar de fábrica más pequeña, de 100 metros, pero fundamentalmente son los puentes colgantes, suspension bridge, que se ha cogido aquí uno como base, que son 1.600 metros de longitud, con un vano central de 800 metros. Entonces, el diseño de esos hay que reforzarlo un poco ante la posibilidad de eso. Y eso se nota en que hay ahora no solamente, y ya esperaba que haga eso, los cuadros finales de presupuestos, que en todos se ha hecho el cálculo con lo mejor que se ha podido, pero partiendo de los planos, de forma que lo que habéis visto, por ejemplo, ahí en la memoria, no está hecho, eso no está pasado a máquina, vamos, a ordenador, nada, eso está hecho a mano, completamente, porque es un poquito trasladar la experiencia de los costes aquí a la evaluación de costes, que no fuera una cosa superflua, y entonces termina en un coste unitario que es el que sale de hacer ese proyecto, y sale tantos millones de dólares kilómetro. Y en el año 2010 el Ministerio de Fomento, España, publicó su orden FOM, la orden FOM, la orden FOM, de eficiencia. Ahora lo veréis eso, que ponía los costes en función de si el terreno era accidentado, muy accidentado o suave, si tenía posibilidades de trastornos, problemas geológicos que podían ser importantes. Y ante todos esos venía una escala para limitar que no se podían hacer proyectos de lo que vamos, de una barbaridad. Entonces eso se llama el coste, hemos llamado coste FOM, y entonces en todos los presupuestos está comparado el CEU, que es el coste unitario que sale por las buenas de valorar eso ingenierilmente y con la experiencia nuestra a eso, y esos que están en la zona parecida al eje neovolcánico, que es el sur de México, que siempre estaba ahí en rojo como posibilidad de riesgo sísmico importante, pues esos superan el coste calculado estimado por nosotros al coste FOM. Sin embargo, en los demás, en los que no tienen esa problemática, pues están bastante ajustados. Y no es que se ajusten así, sino han ido uno por una parte y otro por otra. Y al final del presupuesto, comparado, y se tiene esa experiencia. Perdona. Nada, bueno, quizá podía haber pasado la diapositiva por esto que has comentado. En este punto, efectivamente, igual si os acordáis, esa tabla que no se ve, pero bueno, se muestra el presupuesto por todas las unidades consideradas en cada uno de los anteproyectos, en este caso concreto de las líneas del Tren Maya, la AVM1, AVM2 y AVM3, donde se destaca un poquito ese construction budget que alberga pues ciertas unidades, ¿vale? Ahí en la parte de la derecha está el
resumen de la que hemos mostrado en plano, en perfil y en planta, la VM3 con una longitud de 475 kilómetros, destaca la presencia de un puente colgante de 1.600 metros de longitud con un presupuesto de ejecución material de 8.432 millones de dólares y con el coste unitario por kilómetro de 17,5, que está del orden, porque esa línea está conectando hacia el Tren Maya, del orden de la orden FOM de 18 millones de dólares por kilómetro. Porque esa línea, claro, va por el lateral, el corredor del Golfo, el corredor, pues, esa línea entera. Entonces, la variación, bueno, eso es lo que lo que hace el GEICE es parecido a la experiencia que hemos tenido aquí. Yo, en concretamente, vamos, Carmen, en muchos de ferrocarriles, pero vamos, yo he tenido experiencia aquí en lo del túnel de Guadarrama. En el túnel de Guadarrama, en el proyecto del túnel de Guadarrama. Y entonces, claro, si no tienes demasiados túneles largos y sobre todo no tienes demasiados puentes y demasiados accidentes sísmicos y tal, pues los costes se parecen a la realidad, o se parecen a eso. Sin embargo, ahora veis las otras 2 o 3 diapositivas. Paso a la siguiente. Cómo el coste supera al FOM. Ahí, por ejemplo, hablamos de las líneas AVM8 y AVM6, que ahí en planta se ven, ¿no? Es decir, que justo están en mitad del eje neovolcánico. La línea AVM8 con una longitud de 235 kilómetros, un gran túnel de 55 kilómetros, 5 puentes colgantes de 1.600 metros, tiene un presupuesto de ejecución material de 15.864 millones de dólares con un coste unitario de 67 millones de dólares por kilómetro, respecto al que la orden FOM, con las características que se comentaban antes, sería de 60 millones kilómetro. La línea VM6, con una longitud de 520 kilómetros, tiene 3 grandes túneles de longitudes 56, 18 y 25 kilómetros respectivamente. Tiene 5 puentes colgantes de 1.600 metros de longitud, con un presupuesto de ejecución material de 49.672 millones de dólares, con un coste unitario bastante alto, como se puede ver, de 95 millones de dólares por kilómetro, enfrentado al de la orden FOM de 74 millones de dólares por kilómetro. El presupuesto de las líneas AVM4 y AVM10, pues igualmente ahí también las tenéis reflejadas, un poquito más situadas al norte del eje neovolcánico, pero igual en línea transversal. La AVM4 con una longitud de 289 kilómetros, 3 grandes túneles de longitudes 32, 51 y 47 kilómetros, 2 puentes colgantes, un presupuesto de ejecución material próximo a los 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, un coste unitario de 69 millones de dólares por kilómetro, que comparativamente en orden FOM serían 46 millones de dólares por kilómetro. Y la línea AVM10 con una longitud mayor de 565 kilómetros, tiene 3 grandes túneles de 23, 8 y 45 kilómetros respectivamente, tiene 2 puentes principales, pero tiene 4 puentes colgantes de 1.600 metros, con un presupuesto de ejecución material de casi 23.200 millones de dólares, lo que supone un coste unitario de 41 millones de dólares el kilómetro, que se enfrenta pues a los 38 millones de dólares por kilómetro que representan los que se obtienen mediante la orden FOM. No, la VM10 es la línea, vamos, principal políticamente, lo importante es Ciudad de México, Guadalajara. Es la VM10. Y eso que pone ahí, los puentes colgantes, que hay 2 entre paréntesis y 4 además, es que eso confluye la salida de la AVM10, que va de México a Guadalajara, con la salida de México hacia Poza Rica, hacia Veracruz. O sea, coinciden. Y entonces hay 2 puentes colgantes, uno de cada línea, no uno de cada línea, 2 de cada línea, que no son 2 puentes separados, sino que es uno agrandado para que vaya a la plataforma. Para una divergencia, es un pantalón, es un pantalón que se bifurca, exacto, ¿no? Así. Eso es.
Y bueno, y ya como último punto, y con esto terminábamos, pues a efectos de conclusión, esta diapositiva que hemos denominado Forplan y en concreto Stimulus Project, a partir de la propuesta de Biden sobre la red de Estados Unidos, donde se pretenden o se tienen pensadas esas 15 actuaciones en esas líneas, donde digamos, su propuesta inicial es a partir de las 5 líneas que están destacadas antes, vamos, ahí en más negrita, ¿no? Esto ya existía o ya venía un poquito de antes y lo habíamos también comentado o iniciado en la ponencia anterior. Unos días antes, vamos a decir, de que habláramos eso. Y entonces transformaba, o sea, le quería dar, como decía, le quería dar el segundo empuje. Decía que el primero había sido por Obama en 2009, para el desarrollo de la red de Estados Unidos, y esto fue por Biden cuando subió a presidente, que quiso darle un empujón, como le decía, el segundo llave o el segundo golpe o el segundo tal de la red de alta velocidad. Entonces, concentrándose en los puntos que creían que tenían más rentabilidad. Unos que eran de primera categoría, que son los 5 primeros, y los otros 10, o sea, hasta 15. Entonces, toda la línea que hemos visto, pues están trozos ahí. Como la teníamos estudiada toda la línea, lo que sí está hecho eso es estudiado cada punto de los que sería necesario. Pues en el proyecto general, pues el ramal desde donde sea, desde Oklahoma a tal, pues vamos a eso y se coge el trozo. O sea que eso tiene una importancia hacia el futuro, vamos a decir. Sí, eso. Y por nuestra parte, pues agradeceros a todos, pues haber atendido a esta presentación y nada más. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Luis. Este es un trabajo ímprobo, como hemos visto, estos anteproyectos. Es un trabajo con mucho tiempo, con muchos estudios, y realmente de todos estos anteproyectos yo espero que algún proyecto salga. Hemos visto en Estados Unidos ahora mismo, hace unos días, que ha salido al final el tema de California, el corredor. Bueno, en un momento determinado, como bien dice Carmen y Luis, en un momento determinado Estados Unidos decidió no poner dinero por la alta velocidad, puesto que los diferentes congresos que había a lo largo del Estado americano se les exigió poner dinero y dijeron que no tenían. Bueno, ahí está. La verdad es que los españoles están allí, está INECO, está SENER, está mucha gente, está Acciona, y yo creo que al final saldrá adelante. Hay operaciones o operadores que están en la sombra, puesto que han presentado también sus operaciones. Está, evidentemente, no puede faltar Alstom, sí. CAF, Renfe, evidentemente, y bueno, veremos a ver las adjudicaciones, a quién se le conceden, a quién se le dan. Ahora mismo están en licitaciones. Bueno, estos dos países, tanto Estados Unidos como México, son dos países enormes. Lo decía antes Carmen, que evidentemente no tienen comparación con cualquiera de los países que tenemos en Europa, salvo Rusia, por ejemplo. Pero bueno, entonces, los movimientos principalmente en estos grandes países, naciones, son por avión. De otras cosas, pues porque el combustible era muy, muy barato y entonces pues estaba claro. Incluso había puentes aéreos, y hay puentes aéreos muy rápidos, y que uno saca el billete y se sube al avión, espera que se llena y sale. Vamos, eso lo he comprobado yo en persona, evidentemente, ¿no? Nueva York, Chicago, por ejemplo, pongo un ejemplo. La compañía Entras, que es la compañía de ferrocarriles que utiliza allí viajeros, pues bueno, es, digamos, típica de personas que van a pasarlo bien en un momento determinado,
Y bueno, pues ahí tiene una serie de... Tiene incluso un tren turístico, tren con cabina abierta de plástico, de policarbonato. Y bueno, pues fenomenal. O sea, pero son trenes más o menos turísticos. No se emplean muchas veces esa ópera. Tiene trenes nocturnos también. Tiene algún tren nocturno, que creo que es importante, además también. Ya eso los emplean para más distancias, para grandes distancias. Estoy hablando de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que eso está bien. Bueno, esperemos que efectivamente con los nuevos gobiernos de Estados Unidos, con el tema de la sostenibilidad y la movilidad a lo largo de todo el planeta, con los nuevos combustibles que se están estudiando, evidentemente, pues creo que es una buena baza el tren de alta velocidad en cualquier sitio, pero sobre todo en países como estos que sus distancias son enormes. Enormes. Hemos visto que un tren de alta velocidad para cruzar desde Canadá hasta México son 22 horas. O sea que, señores, eso lo teníamos nosotros aquí aproximadamente en el Madrid-Vigo, no hace muchos años, además. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una buena cosa para poderlo hacer. Muchas gracias por vuestra atención, vuestro conocimiento, y efectivamente son países que tienen que salvar muchas veces muchas fronteras geotécnicas. Y eso es muy complicado muchas veces, muchas veces. El ferrocarril, y sobre todo el ferrocarril de alta velocidad, tiene una cosa que no es buena, que son las pendientes. Todas aquellas pendientes de un ferrocarril que sobrepasen las 13 milésimas, 14 milésimas, es complicado. Es complicado incluso con las locomotoras actuales y modernas. Bueno, ahí están empleando 6 locomotoras muchas veces en trenes de 4 kilómetros. Eso lo he visto yo, vamos, no... Y la gran nudo de la Texas en México es algo impresionante. O sea, el nudo que tiene de intercambio de mercancías en la propia Ciudad de México es digno de verlo. Es digno de verlo. La automatización que tienen, la playa de vías que tienen, ellos le llaman patio, evidentemente, el patio de vías que tienen. Todo el tema de las de vías de entrada y salida que tienen, eso hay que verlo. Hay que verlo. El Kansas City. Entonces, esas cosas son importantes, evidentemente, y bueno, espero que esos nodos que habéis apuntado sean también nudos ferroviarios, pero de viajeros. Está claro. Muy bien, pues muchas gracias, repito, por vuestra ponencia a la limón. O sea, yo había visto torear a los toros a la limón, pero no había visto nunca una conferencia a la limón tan bien dada, tan bien ejecutada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver nada más los 2 temas principales que hay en México. No hay más. Voy a hacer un poco de historia de la... A ver esto. La historia de México. Los ferrocarriles mexicanos empiezan en 1877. Ahí tienen el mapa correspondiente. Es un ferrocarril de este a oeste, como verán. Todos los ferrocarriles han ido a utilizar o a unir puertos o sistemas productivos con puertos para poder sacar las mercancías, evidentemente, y distribuirla a través de los puertos. Pues bueno, evidentemente no podía ser menos el ferrocarril mexicano. Sí que dentro de eso ha habido una serie de líneas y que han sido esto. Las compañías de ferrocarriles nacionales de México, que son en 1908, o sea, hasta esta época, desde el 1877 hasta el 1908, ocurría en México un poco como ocurrió aquí con el nacimiento del ferrocarril. Tenía muchas líneas particulares que fueron cerrándose, que luego se fueron agrupando, o bien que se fueron cerrando, evidentemente. Y quedaron una serie de líneas que en 1908 se hace la Compañía Ferrocarriles de Ferrocarriles Internacionales de México con 2 grandes operadores, que es el Ferrocarril Central y el Ferrocarril Nacional. Bueno, ahí hubo sus más y sus menos, como siempre.
en medio y medio de las guerras, de todas las guerras y batallas que tuvo México a lo largo de eso. En este caso, el Estado mexicano tiene aproximadamente el 50% del accionariado correspondiente. Las otras empresas, puesto que todas eran empresas particulares y muchas provenían de Inglaterra o de Estados Unidos, o unidos Estados Unidos con Inglaterra, está el Ferrocarril del Pacífico, que se denominó FCP, el Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, CHP, Ferrocarril de Sonora a Baja California, ya aparece aquí la zona de Baja California, es decir, la zona evidentemente oeste, de la zona de lo que nos hemos visto o nos han proyectado nuestros amigos, el ferrocarril de Caguaya a Zacatecas, el ferrocarril interoceánico de México, que es el que va del Atlántico al Pacífico, que atraviesa de este a oeste el territorio mexicano, y los ferrocarriles unidos de Yucatán, que esos son los que dan lugar al Tren Maya y a la conexión desde Veracruz y Monterrey, evidentemente, en esa otra zona este, que también veíamos en las diapositivas que nuestra amiga Carmen nos ha presentado. Bueno, pues ese es el panorama de México en 1908. Todo esto entre las guerras y guerrillas que todos los aztecas, los que no eran aztecas, los chihuahuas, los no, organizaban en México. Bueno, pues esa es la Confederación en principio de México. Ahí tenemos el ferrocarril interoceánico en 1922 a 1969. Ahí lo tenemos. Es, si se puede, no sé si esto funciona. ¿Funciona? No funciona. Bueno, pues es esta franja que vemos aquí, evidentemente, de aquí para acá. Ese es el que se termina en 1969, termina su explotación. Esto luego se va levantando, lo van vendiendo, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Este es un plano que me ha facilitado Alami y bueno, pues ahí está la asociación de ETA. En 1937 pasan definitivamente a depender solo del Estado. Es decir, esa, digamos, unión de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales Mexicanos con otras empresas, evidentemente, que tenían a lo largo de esas empresas el otro 50%, entonces las compra el gobierno mexicano y pasan a ser definitivamente dependiendo solo del Estado. Participación, esta es una participación precisamente de esos ferrocarriles, que se emite el 9 de mayo de 1910. Esto es importante porque luego, evidentemente, esas se canjean y se venden cuando se nacionalizan ya totalmente todos los ferrocarriles y dependen de lo que se va a llamar Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que eso ha estado existiendo hasta justamente el año pasado, en el que ya existe la Secretaría, pero dentro de la propia Secretaría hay una dirección que antes no existía de infraestructuras y operación del ferrocarril. Cosa que me llamó la atención, porque mira que han tardado años en tener una dirección como Dios mandaba. O sea, como Dios manda. Bueno, este es el Estado mexicano, no se le puede decir otra cosa, que tiene sus más y sus menos. En 1987 se fusionan, como he dicho, los ferrocarriles existentes en una sola entidad y se crea una gerencia para cada una de las regiones. Hablábamos de las regiones antes, ha hablado Carmen, pues para cada una de las regiones en que se dividió el antiguo sistema del ferrocarril nacional mexicano. Centro, sur, Pacífico, Pacífico norte, sureste y noroeste. Es decir, donde hemos visto que tenían más o menos las líneas correspondientes que hemos visto anteriormente. Casi todas las líneas eran de mercancías y de viajeros. Adoptan el ancho de 1.435 milímetros, el ancho estándar, igual que Inglaterra lo toma a su vez y lo toma de Estados Unidos. Bueno, pues es lo que ellos vieron cuando hicieron las grandes locomotoras de vapor y en el estudio correspondiente decidieron coger
ese ancho de vía, 2.435 milímetros. Estas han sido supervisadas directamente, como he dicho anteriormente, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus diferentes épocas. Reitero que todavía existe y que hace un año, por primera vez, nombraron a un director precisamente para poder llevar esto. Porque los debates dentro de la Secretaría eran infinitos sobre muchas cosas. Hablaré ahora un poco de Toluca y lo veremos. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación, como he dicho anteriormente, estos ferrocarriles nacionales, y controla algunas líneas que no pudieron ser concesionadas o que resultaron de importancia para la economía nacional, como el transísmico, que lo hemos visto también en esas diapositivas, que va de Salinas Cruz a Osaka y a Coatzacoalcos, Veracruz, aunque los trabajos directos los dan como contratos a compañías privadas. O sea, no están concesionadas, pero sí tienen contratos de explotación, evidentemente. Bueno, son trenes muchas veces turísticos, como es en Lima, por ejemplo, el de Cusco, etcétera, etcétera. Bueno, pues son trenes tal que el tren Maya va a ser igual, va a ser turístico, realmente. Yo, lo de la alta velocidad en México, tengo mis dudas, a no ser que alguien efectivamente exija, por motivos de sostenibilidad, reitero, y por el tema de combustibles, el tema evidente del medio ambiente, etcétera, etcétera, consiga algún presidente el ponerlo en solfa. La compañía dejó de ser administradora de la mayoría de las rutas del ferrocarril, como he dicho, al privatizarse. Su control quedó bajo una subsecretaría de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que la dividió en 4 ferrocarriles principales. Esa operación le ha supuesto al gobierno mexicano unos ingresos de 2,3 millones de dólares. Y son líneas cortas que representan el 23% del total de los trayectos y que son todavía de su propiedad, que son las líneas pequeñas de las que hemos hablado en la diapositiva anterior, precisamente para ese tema. A partir de aquí viene la privatización. Todas las líneas en México están concesionadas. Todas. Todas son de mercancías prácticamente, salvo, como he dicho, algunas que efectivamente son de viajeros, puesto que los viajeros, como he dicho al principio de mi intervención en la presentación de esta jornada, son metros realmente, aunque vayan evidentemente. Entonces, en 1994 se privatiza el TFN, dándose en concesión las líneas del noreste y parte del centro, y en 2005 pasa a ser KCSM, que es el Kansas City famoso. Y en 1995 se realiza la privatización definitivamente de los ferrocarriles nacionales mexicanos. A partir de aquí se van incorporando otras empresas a lo largo de 1997 y parte del 98, como lo hace Ferromés, que es una de las principales empresas mexicanas de transporte de mercancías. Es impresionante también ver la terminal de Ferromés. Impresionante. Bueno, a pesar de las concesiones por 50 años de cada una de las empresas privadas, los ferrocarriles nacionales mexicanos siguieron con operaciones en el transcurso de 1999, como servicios de pasajeros en los alrededores de Distrito Federal, que es donde estaban más o menos organizados por el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, puesto que lo otro ya hemos visto que estaba por regiones. Luego en la zona de Distrito Federal era la Secretaría un poco la que más mandaba. De los ferrocarriles nacionales de México surgieron las siguientes compañías: la Kansas City Subten de México, el ferrocarril mexicano Ferromex, el del sureste Ferrosur, la terminal ferroviaria del Valle de México, que es impresionante también, ahora conocida como Ferrovalle o Ferrocarril y Terminal del Valle de México, y la línea corta ferrocarril de Coahuila a Durango. En 2001 se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y toma las riendas totales ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos hablando muy cercano, pero hasta entonces ahí tenemos las líneas y las terminales que tenemos ferroviarias
que todas son de mercancías, como hemos visto. Bien, tema particular de los ferrocarriles. Ahí tenemos la misma que Luis, y no te la he copiado, que ahí la tenemos. Lo tenemos, evidentemente, pues estamos viendo con todas las líneas, que acabo de comentar. ¿De acuerdo? Todas dirigidas, si os dais cuenta, hacia los puertos. Desde las zonas altas, donde están las minerías, evidentemente, donde están los puntos de producción minero, a los puertos, principalmente. Y de vez en cuando, unidos, evidentemente, a determinadas poblaciones importantes dentro del propio territorio mexicano, dentro de esas regiones, para no abandonar las regiones, precisamente. Pero eso es lo que hay, no hay más en México. Bueno, uno de los trenes más largos que conforma la Kansas, con otra compañía de allí, pequeña, es un tren que va desde México, Distrito Federal, hasta Canadá. Es impresionante. Además, ver ese tren circulando. Claro, mercancías no cogen mucha velocidad, son velocidades normales, velocidades pues, de 60, 50. La particularidad de estas líneas es que están mal cuidadas, tienen mal mantenimiento, al ser concesionadas, y esa concesión además depende muchas veces de la propia minería o del propio administración minera, que es quien la lleva, pues están más o menos abandonadas. Como anécdota, les puedo decir que para hacer los cambios que son de marmita, se bajan los maquinistas a hacer el cambio. Se bajan los maquinistas a hacer el cambio, pasa el tren, se para, vuelven y vuelven otra vez. Bueno, o al tren siguiente. Tiene descarrilos, pero no tienen tantos como uno piensa cuando ve la línea. No tanto. Hace como cosa de año y medio, 2 años después, justo después de la pandemia, el año siguiente, Ferromés sacó una licitación para poder hacer los cambios, o modificar los cambios, cambiar los cambios, a sistema eléctrico, no electrónico, al eléctrico. Es decir, con filiales y las típicas, digamos, puestos de barras, etcétera. Bueno, bien, algo era algo. Pero ya vuelvo a repetir que no tienen muchos desastres para tal como tienen los trazados correspondientes. Pero bueno, ahí están. Bueno, pues ahí están todas las líneas. La negra es la Kansas, la Ferromés la azul, la Ferrosur es la sur, la verde, la negra es la Ferrovalle, que pasa por el valle, evidentemente, correspondiente, la de Coahuila a Durango, que es la morada, Ferrocarriles de Chiapas y Maybach, que es la amarilla, el Istmo, que es la marrón, evidentemente, lo vemos ahí, que es el Istmo, evidentemente, y el ferrocarril de Tijuana a Tecate. Bueno, pues esas son las líneas correspondientes de México que actualmente están. Evidentemente, la entrada hacia México la hacen por la parte de arriba, por ahí, de Estados Unidos, y bajan directamente al Distrito Federal. Bueno, caso particular de los ferrocarriles mexicanos, cada línea esta tiene un nombre, que es curioso. Tu padre, Luis, hablaba antes de los típicos nombres españoles y demás, que efectivamente lo hay. Bueno, pues las líneas tienen sus nombres. La de México-Veracruz se llama el Jarocho. Cada uno de ellos, evidentemente, su nombre viene o de alguna canción, o de alguna música, o de algo que ha ocurrido en un momento determinado allí. El del Águila Azteca es de Ciudad de México a Monterrey y Nuevo Laredo. Evidentemente, está claro lo del Águila Azteca. Esa cruza, evidentemente, una serie de montañas y demás, y efectivamente, por eso es. Conectaba con el Texas Eagle
para el servicio continuo a San Antonio y San Luis, y tenía conexiones a Amtrak, a la americana, a la americana, para servicio continuo a Chicago, Luego está el Azteca, Ciudad México, Santiago de Querétaro, León de la Aldama y Aguascalientes, y El Paso, Texas. Es decir, que es otra de las líneas que llega a la frontera americana. La Estrella del Sur, Ciudad de México, Puebla de Zaragoza y Osaka de Juárez, que está al sur. La otra es el Regiomontano, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo, que es la transversal prácticamente desde Ciudad de México. La Southern Pacific a Los Ángeles, que da continuidad al fronterizo, Ciudad de México, Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso, Texas, con conexiones con la Subpacific a Los Ángeles. El nocturno, etcétera, etcétera. El oasequeño, el purépecha, etcétera, etcétera. El rápido de la frontera, que va de Chihuahua a la ciudad de Juárez, con conexiones cercanas en El Paso. Lo mismo hacia Estados Unidos. El hidalguense y otros servicios que fueron la Ciudad de México, Cuernavaca, Morelos, Tampico, Tamaulipas, Guanajuato y Guanajuato. Bueno, pues esas son un poco las líneas que ahora mismo están con sus respectivos nombres, que vemos que son líneas que, además de conectar con Estados Unidos, muchas de ellas, y que algunas tienen viajeros, sobre todo son de mercancías. Sobre todo son de mercancías. Pocos viajeros hay en las de mercancías. Bueno, vamos a hablar del Toluca. En el 2017, 2016, se conforma el Distrito Federal Toluca o Toluca Distrito Federal. Es un tren metropolitano que evidentemente dará servicio a todo ese recorrido, que es un recorrido de unos 57 kilómetros, 58 kilómetros, importante, muy importante. ¿Y por qué México decide el tener este tren? Antiguamente, Toluca tenía un aeropuerto que servía un poco de ayuda al aeropuerto de México, al aeropuerto internacional de México. Entonces lo utilizaban mucho como aeropuerto, digamos, de compañías mexicanas que iban y venían a otras ciudades mexicanas. Bueno, el aeropuerto de México, aunque se está renovando, que además se está renovando horizontalmente, cosa que me llama la atención, igual que el de Lima, que yo cuando los he visto he dicho, parece mentira que no hayan aprendido de los europeos. O sea, porque un aeropuerto, y perdón que hable de los aeropuertos, que se extiende en superficie, es cansino hasta decir basta, e incómodo, y muy incómodo, porque tienes que recorrer muchas distancias para todo en general, para todo, para entrar, para salir, para llegar al billetaje, para las maletas. Es un poco complicado. Bueno, pues allá ellos. Y entonces lo que quieren también es, una vez que esté terminada esta línea, que parece que se va a inaugurar en el año finales del 23, o sea que desde el 2017 que empieza hasta el 2023, para 57 kilómetros ya está bien, Ya está bien. Bueno, ha habido muchos líos, y sobre todo muchos líos económicos, como pasa siempre. No es un trazado limpio, no es un trazado normal, tiene muy pocos terraplenes. Yo diría que de los 57 kilómetros terraplenes debe tener como 4. El resto va todo en puente. El patio de los trenes lo tiene en Toluca, talleres, el centro de mando, etcétera, etcétera. Es una línea electrificada, doble vía electrificada,
a 25.000 kilovoltios. Tiene RTMS como sistema de seguridad, nivel 2, con el STC, cosa que a mí también me ha admirado, porque esta es una línea de cercanías que realmente quiere ir a 160, la velocidad que tiene es 160, con pendientes de más de 30 milésimas. Hay alguna que tiene 52, lo cual me van a perdonar, pero es una salvajada. El túnel tiene 4 kilómetros, que es este amarillo que hay aquí, en la Sierra de la Marquesa, una sierra. Los terraplenes de antes y después que tiene algunas trincheras, y el resto es todo en viaducto. En viaducto con una particularidad además, que la vía está montada sobre plinto, que si alguno de ustedes sabe lo que es, pues es que se hace el terraplén, se ponen unos plintos, se pone la vía, se hormigona, quedan los plintos, o sea, no es la vía embebida ni es la vía en losa. Una cosa rara, que bueno, veremos a ver cómo sale. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estaciones. Las dos iniciales, que es Toluca y Distrito Federal, en México. Tiene Santa Fe, que es la anterior a México. Tiene Lerma. Tiene la de Matepac, la terminal de autobuses, que esa está enlazada con los autobuses de Toluca, que está al exterior de Toluca, y la de Zinacatepec, que es la de Toluca, que es donde están todas las playas de vía y el acceso a talleres, etcétera, etcétera. Han comprado 30 trenes de CAF. CAF se llevó la licitación, han comprado 30 trenes de CAF, ya están allí los 30 trenes, además. Bueno, falta hacer algunas pruebas en vía, etcétera, etcétera, y veremos a ver cómo sale el tema. Pero bueno, ahí estamos. Y lo que no se conoce todavía es al operador. No se sabe el operador exactamente si va a seguir siendo CAF o no va a ser CAF. El tiempo de recorrido son 39 minutos. Si los maquinistas que ya hay y que además se formaron en España, muchos de ellos, si se atreven a coger los 160 kilómetros por hora, vamos, en determinadas bajadas, sobre todo en determinadas bajadas. Bueno, estoy buscando, que me parece que no me acuerdo yo de la pero seguro que lo encuentro. La velocidad media, evidentemente, será 90 km por hora, como digo, porque si no es imposible. Los pasajeros piensan que son 320.000 por día, o sea que la flota, como digo, son los 30 trenes, etcétera, etcétera, etcétera. El ancho de vía, 1435 milímetros, y estoy buscando, que lo tenía yo apuntado por aquí, el tema del dinero. Que el dinero ha cambiado, evidentemente, totalmente, puesto que hay bastante problemática con el tema. Bastante problemática con el tema. Ahí están peleándose los unos con los otros, porque al cambiar el gobierno, además, pues ya empezamos con que efectivamente el tema, si me han engañado, si no me han engañado, etcétera, etcétera. Perdón, 73,72 mil millones, o sea, 73.720 millones de pesos en 2019. En 2019. Les digo que ha aumentado. Y aumentado bastante. Bueno, las discusiones pues han sido por lo de siempre. Los proyectos de Senermex, Sener México. Y bueno, pues muchas veces los proyectos, por desgracia, tenemos que amoldarlo a los que nos dicen los políticos. Y ese es un pecado mortal que tenemos, no venial mortal que tenemos
los políticos los primeros, pero los técnicos los segundos. Porque en vez de decir, oiga, pues lo firma usted, yo no... Pues hacemos de nuestra capa un sallo y tal. Bueno, pues ese es el tren de Toluca, Distrito Federal. No sé de memoria porque me han pedido a mí asesoramiento en determinados temas y todavía ando liado por ahí. Bueno, el otro caso es el del Tren Maya. El Tren Maya era un tren de mercancías. El tren, la que ven aquí en azul, esa era desde Palenque. Palenque, Escárcega, hasta Valladolid, que lo ha citado antes Luis. Ahí tenemos la... Bueno, no, este es otro Valladolid. Este es otro Valladolid. Este es otro Valladolid, pero también es Valladolid. Sí, también es Valladolid. Sí, porque el otro Valladolid, estaba, pero exactamente, está en el centro. Bueno, pues ahí eso era de mercancías. Y lo que pretenden es hacer un tren que recorra esa zona turístico, aprovechando parte de las mercancías, aprovechando parte de tal. La quieren renovar, ya digo que los temas de las mercancías allí, las vías son verdaderamente desastrosas y lo que quieren es aprovechar. Y el tramo rojo es precisamente el tramo que quieren aprovechar para poder hacer el Tren Maya turístico que vaya hasta Cancún y luego bajar por la otra línea hasta Palenque. Palenque es una ciudad importante mexicana y merece la pena. Cancún, no digamos que es importante también, evidentemente, turísticamente hablando. Y Chetumal, pues exactamente. Es decir, coge las tres principales ciudades, Palenque, Cancún y Chetumal, al objeto de poder, efectivamente, dar un servicio más o menos de mercancías. La línea, ahí la vemos sobre el plano, son 1.500 kilómetros de vía, parte de ella renovada. Empieza en diciembre del 18, se piensa que sean 4 años y 150.000 millones de pesos están designados para esa línea. Bueno, la línea se ha dividido en 7 zonas. Ahí están muchas empresas españolas. Hay en la sombra un par o tres de operadores, como he comentado antes, igual que en el de California. Digo en la sombra porque no se han conocido, no se conocen, y no voy a dar yo los nombres, evidentemente, válgame Dios, por si acaso. Bueno, operarán, pues ahí está. Es una línea electrificada, evidentemente también. No tiene las pretensiones del Toluca, porque es una línea también de 100 y pico kilómetros por hora, pero no como la de Toluca. Como digo, está dividida en 7 partes, en 7 zonas. Hay adjudicadas ahora mismo 6. La 7ª se estaba pensando en que la llevasen los militares. Ahí siguen todavía. Yo espero que antes de verano hayan terminado de decidir quién la lleva o quién no la lleva. La administración de esta obra es una administración financiera. Es el Banco de México, entre otras cosas, con una sociedad financiera muy importante de allí, mexicana. Y bueno, son los que tienen el dinero, son los que tienen la pasta para poder llegar al final de la línea. Es una línea complicada en determinados tramos, con una geología y una geotecnia endiablada, con unas zonas además muy expansivas, zonas donde el terreno vale muy poco. Allí para cimentar los viaductos y demás van a tener que echarle mete a mucha cintura, con pilotes, evidentemente, pero bueno, son determinados tramos. Vamos a ver
si lo consiguen, yo espero que sí, que lo consigan. Esas zonas están precisamente en la zona norte, en esta zona de aquí, precisamente donde está la curva esa de ahí, que es donde peor está la vía, claro, evidentemente, por los movimientos de asiento que tiene la vía y demás. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que hay. Pues nada, muchas gracias por su atención, y esto es el panorama de la alta velocidad y las líneas mexicanas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Creo que ha sido una jornada bonita, curiosa, sobre todo curiosa, porque hemos aprendido algo de fuera de las fronteras europeas y españolas. Muchas gracias y buenas noches.